de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Bien, son las 6:58 y damos la bienvenida al maestro Alfonso Zárate. Maestro, esta semana empezó a correr una versión de que pues el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, estaría por regresar al gabinete y parece ser que en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Ante qué estamos con esto, maestro? Le saludo con gusto. Igualmente, Héctor Rubero, sí, me parece que si se confirmara esta noticia, que seguramente sería, dice, la primera semana del mes de enero, lo que veríamos es, en mi opinión, una decisión muy preocupante, muy perturbadora, y da la impresión de que puede concretarse porque se están moviendo algunos periodistas, algunas plumas, en el sentido de calentar la posibilidad de que llegue a la Secretaría de Relaciones Exteriores Videgaray. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como ya sabemos, el paso previo es primero ofrecer una reinterpretación de los hechos que llevaron a su salida. Es decir, la salida de Videgaray del gabinete obedeció a la enorme irritación social que generó la invitación a Donald Trump a visitar a México. Y entonces este movimiento insensato de traer en plena campaña a un personaje megalómano, frívolo, ignorante, pero además con un discurso que se caracterizó por sus constantes agravios a México y a los mexicanos, es pretendidamente manejado como una gran temeridad, pero brillante. Es decir, ahora estas plumas que están preparando el regreso de Videgaray nos dicen que aunque fue un acto de una gran audacia, al final de cuentas fue un acto brillante dado el resultado electoral y el hecho de que Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. ¿Qué tendría que decir respecto a esto? Bueno, en primer lugar, que el gobierno mexicano sigue dando palos de ciego, porque en materia de política exterior lo que hemos visto es una gran dosis de improvisación y de capricho. Y eso parece pues absurdo si tomamos en cuenta el escenario exterior, que es un escenario convulso y que es un escenario de alto riesgo. Y no obstante eso, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, que en los 4 años que va el gobierno del presidente Peña, hemos tenido a 2 secretarios de Relaciones Exteriores, y en este caso serían 3 con Videgaray, y hemos tenido también a 3 representantes diplomáticos, a 3 embajadores de México ante Washington. Obviamente no es algo que deba de reconocerse, sino por el contrario. Y sobre todo si tomamos en cuenta que incluso en los peores años de autoritarismo en nuestro país, los presidentes cuidaron la política exterior, que era casi el único reducto de dignidad. La diplomacia apegada a principios defendía y desde luego prestigiaba a México, pero al parecer el presidente Peña ignora que en la Secretaría de Relaciones Exteriores nuestro país tiene a algunos de los mejores cuadros de la diplomacia mexicana, que ahí hay profesionales, eficientes, con amor a México, y que hacerlos a un lado para reemplazarlos por los cercanos, lo único que significa es que estos recién llegados empiecen a aprender y que en el trayecto de aprendizaje lastimen lo construido. Creo que es importante recordar que Luis Videgaray, el todopoderoso secretario de Hacienda, estuvo involucrado por una parte en un presunto tráfico de influencias por la adquisición de su casa de descanso en Malinalco, una casa que por cierto le adquirió a uno de los consentidos del régimen, a Juan Armando Hinojosa, pero que también es el funcionario que falló en todos sus pronósticos de crecimiento económico. Es el funcionario que llevó la deuda pública a niveles de alto riesgo
y que mostró que no sabía gastar con eficacia. Incluso es el funcionario que logró que las principales calificadoras internacionales prendan focos de alarma sobre la economía mexicana. Así que todo esto me parece que si se concreta, pues será de nuevo una mala noticia, porque nos confirma una lógica en la elección de los miembros del gabinete, que no es sino la lógica de la cercanía, del paisanaje, y me parece que no es la mejor manera de enfrentar difíciles tiempos. ¿No? Y además yo lo que veo con esta recomposición de darse, maestro, que no se alinea en ningún momento con la empatía entre los propios integrantes del gabinete, porque pues más allá de que la canciller siga o no y cuál sea su paradero, pues también representa un grupo de poder importante, ¿no? Sin duda, Héctor, ese es digamos otro tema. Hay que recordar que Luis Videgaray, digamos, por su personalidad, por su soberbia, por su condición de alter ego del presidente, era un virtual vicepresidente ejecutivo, y que sometía mucho ruido entre nosotros miembros del gabinete, su protagonismo, su soberbia. Así que regresarlo a una posición tan importante como la Cancillería volvería a meter ruido. Y yo diría todavía otra cosa más, que sería ubicarlo de nuevo en una posición de cardenal. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, pues hace muchos años se decía en México que para ser papa se requería antes ser cardenal. Es decir, que solo jugaban en el proceso sucesorio los que estaban en el gabinete. Regresarlo al gabinete implicaría de nuevo ponerlo en esa línea, y pienso que desde luego Videgaray es el candidato impecto de Peña, pero que si regresara al gabinete y de ahí lo llevara a la candidatura, para lo cual desde luego ya tiene a alguien muy cercano a Videgaray en la presidencia del partido, que es Enrique Ochoa. Síguenos en Facebook. Loret Carlos. Maestro, nos ganó la maquinita, pero era importante lo que nos estaba diciendo, que esto va a meter ruido en el PRI y a los otros que se sienten cardenales, ahora con este posible del regreso del ex vicepresidente, ¿no? Sí, así lo veo, Héctor. Yo creo que si regresara al gabinete Luis Videgaray, no podríamos dejar de asociar esa decisión a la más importante que va a tomar el presidente Peña en lo que resta de su gobierno, que es la decisión de elegir al candidato de su partido a la presidencia. Ya sabemos que en el caso del Partido Revolucionario Institucional, el jefe real siempre es el presidente de la República. Entonces, en este caso, Peña será el que decida quién es el candidato, y creo que una decisión de esta naturaleza seguramente encontraría, como muy pocas veces, una resistencia de la propia clase política priista. Pienso como antecedente solamente en lo que ocurrió en 1987, cuando la llamada Corriente Democrática, que fundaran Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, intentó modificar el procedimiento de elección del candidato para quitarle esta atribución metaconstitucional al presidente de la República, y el resultado fue posísima. Hay quien dice que en realidad en 88 quien ganó la elección presidencial fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero yo creo que si esto va en ese camino de regresar a Videgaray al gabinete y después de ahí de ponerlo como candidato a la presidencia, así es, en ese momento creo que una clase política priista que siente que en el 2018 el enojo social va a traducirse en un voto de castigo. Existe un mal humor social, y si a eso le agregan un candidato como Videgaray, a quien se considera como un artífice de las malas cuentas, estaría produciéndose una reacción muy adversa de los priistas. No quisiera terminar sin mencionar una frase que le escuché a Enrique Acevedo hace unos días, que dice que el nombramiento de Videgaray como canciller sería la primera designación de Trump en el gabinete mexicano. Bueno, esperemos que no sea así. Ya veremos. Maestro, le agradezco como siempre. Un abrazo, buenas tardes. El maestro Alfonso Zárate.
Contraportada.